Ella vació toda la cuenta y bloqueó todo, gritaba Diego en el banco, con la voz quebrada y las manos temblando mientras sostenía los papeles que el gerente acababa de entregarle. Su rostro estaba rojo de la rabia y la humillación. Había ido esa mañana con la certeza absoluta de que tenía $200,000 esperándolo en la cuenta conjunta que compartía conmigo, su madre. $200,000 que planeaba usar para comprar una casa de lujo para Luisa, su esposa, como regalo sorpresa. Una mansión con jardín amplio, piscina y acabados importados que ella llevaba meses mostrándole en revistas de decoración. Pero cuando el gerente revisó el sistema, la pantalla mostró un saldo de $0 con 0 centavos. Nada. Absolutamente nada. Su madre realizó una transferencia completa hace 3 días, explicó el gerente con voz profesional pero incómoda, ajustándose los lentes mientras miraba la pantalla de su computadora. Cerró la cuenta conjunta y abrió una nueva a su nombre exclusivo. Todo legal y debidamente firmado. Lo siento, señor, pero ya no tiene acceso a esos fondos. Diego golpeó el escritorio con tanta fuerza que hizo saltar el portaplumas y el calendario de mesa. Varios clientes en el banco voltearon a mirarlo, asustados. Luisa, que estaba sentada a su lado esperando las buenas noticias que nunca llegarían, palideció como si acabara de ver un fantasma. Sus labios perfectamente pintados de rojo se abrieron en una expresión de shock absoluto. «Esto no puede estar pasando», murmuró Diego, pasándose las manos por el cabello con desesperación. «Esa vieja no puede haberme hecho esto. No puede. Ese dinero era mío. Yo trabajé por ese dinero. Yo lo puse ahí». Pero la verdad era otra. La verdad era que cada centavo de esos $200,000 provenía de la venta de un terreno que mi difunto esposo me había dejado en herencia hacía 20 años. Un terreno que yo había vendido 3 años atrás específicamente para asegurar mi futuro, para tener algo guardado en caso de enfermedad o emergencia. Diego me había convencido de abrir una cuenta conjunta para mayor seguridad. Me dijo: «Así si te pasa algo, mamá, yo podré ayudarte rápidamente sin trámites legales complicados». Fueron sus palabras exactas, acompañadas de esa sonrisa cálida que siempre me derretía el corazón. ¡Qué ingenua fui! ¡Qué terriblemente ingenua! Cuando Diego salió del banco ese martes por la mañana, tenía el rostro transformado en una máscara de furia que jamás le había visto. Luisa caminaba detrás de él con pasos rápidos, sus tacones repiqueteando contra el pavimento como martillos. «Tienes que arreglar esto», le siseaba ella con veneno en la voz. «Me prometiste esa casa, Diego. Me lo prometiste. Todos mis amigas ya saben que vamos a mudarnos. Ya hasta publiqué fotos en redes sociales. Esto es humillante». Diego arrancó el auto con tanta violencia que las llantas chirriaron. 30 minutos después, estaba derribando la puerta de mi pensión. El estruendo fue ensordecedor. La madera vieja se dio con un crujido terrible y la puerta se abrió de golpe, rebotando contra la pared interior. Yo estaba en la cocina preparando mi té de manzanilla de la mañana, como hacía todos los días a las 11 en punto. La taza se me cayó de las manos del susto y se estrelló contra el suelo, esparciendo líquido caliente y fragmentos de cerámica por todas partes. «Mamá», rugió Diego al entrar como un toro enfurecido. Sus ojos estaban inyectados de sangre y tenía las venas del cuello hinchadas. Luisa venía detrás de él, pero se quedó en el umbral, observando la escena con esos ojos fríos que siempre me habían dado mala espina. Mi hijo avanzó hacia mí con los puños apretados y yo retrocedí instintivamente hasta que mi espalda chocó contra la mesada de la cocina. En ese momento vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era solo rabia. Era odio. Odio puro dirigido hacia mí, su propia madre. Pero entonces Diego se detuvo en seco. Se quedó completamente paralizado. Su rostro pasó de la furia al shock en cuestión de segundos. La mandíbula se le desencajó y sus ojos se abrieron enormes, fijos en algo que estaba detrás de mí. Carlos, mi vecino y amigo de toda la vida, había entrado por la puerta trasera de la cocina al escuchar el escándalo. Carlos era un hombre de 68 años, exmilitar, con espaldas anchas y manos como troncos de árbol. Medía casi 1,90 y tenía esa presencia que imponía respeto sin necesidad de decir palabra. Estaba parado allí, con los brazos cruzados, mirando a Diego con una expresión que no necesitaba traducción. Pero no era solo Carlos lo que había paralizado a mi hijo. En la esquina de la sala, bien visible desde donde él estaba parado, había una cámara de seguridad nueva con su lucecita roja parpadeando.
y otra en el pasillo. Y cuando Diego giró la cabeza ligeramente, pudo ver una tercera en la entrada. Todo estaba siendo grabado. Y entonces se escuchó las sirenas. Yo había llamado a la policía 5 minutos antes de que él llegara. Porque sabía que vendría. Sabía exactamente cómo reaccionaría cuando descubriera lo que había hecho. Lo conocía mejor de lo que él jamás me conoció a mí. El rostro de Diego perdió todo el color. Sus manos, que segundos antes estaban cerradas en puños listos para quién sabe qué, comenzaron a temblar. Luisa lanzó un grito ahogado desde la puerta y retrocedió cuando vio las luces azules y rojas de la patrulla reflejándose en las ventanas. «¿Qué hiciste?», susurró Diego, y por primera vez en toda la mañana su voz sonó pequeña, asustada. «Mamá, ¿qué hiciste?». Yo me erguí, limpiándome las manos en el delantal que siempre usaba por las mañanas. Mi corazón todavía latía rápido, pero mi voz salió firme y clara cuando le respondí. «Me protegí, Diego. Me protegí de ti». Pero para entender cómo llegué a ese momento, debo retroceder 6 meses en el tiempo. Debo hablar de la vida que llevaba antes de que todo esto explotara, antes de que descubriera la clase de hombre en que se había convertido mi hijo. Mi nombre es Dolores Rivas, tengo 65 años, y durante los últimos 15 años había vivido sola en esta pensión de 3 habitaciones en un barrio tranquilo de la ciudad. La casa no era gran cosa, lo admito. Las paredes tenían grietas que yo misma había aprendido a reparar con masilla y pintura barata. El techo goteaba en la esquina del baño cada vez que llovía fuerte, y yo colocaba un balde azul de plástico para recoger el agua. Los pisos de cerámica estaban desgastados por décadas de uso, con algunas baldosas sueltas que hacían ruido cuando caminaba sobre ellas. Pero era mi hogar. Era mío. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba café en la cafetera italiana que había sido de mi madre, y me sentaba en la pequeña mesa de la cocina a mirar por la ventana cómo amanecía. Veía a los vecinos salir a trabajar, a los niños caminar hacia la escuela, a don Ramiro abrir su tienda de abarrotes en la esquina. Luego dedicaba la mañana a mis costuras. Yo había sido costurera durante 40 años, y aunque ya estaba retirada oficialmente, todavía tomaba trabajos pequeños. Arreglos de dobladillos, cierres rotos, vestidos de fiesta que necesitaban ajustes. Nada del otro mundo, pero me mantenía ocupada y me daba algunos dólares extra para los gastos. Mi pensión mensual era de $450. No era mucho, pero me alcanzaba. Vivía de forma austera, comprando lo necesario, sin lujos ni desperdicios. Cocinaba mis propias comidas, remendaba mi propia ropa, caminaba en lugar de tomar el autobús cuando el clima lo permitía. Los $200,000 en el banco eran mi red de seguridad, mi tranquilidad. Eran para emergencias médicas, para alguna reparación grave de la casa, para sentirme protegida en mi vejez. Jamás los toqué excepto para pagar algunos impuestos anuales de la propiedad. Diego era mi único hijo. Lo había criado sola desde que tenía 8 años, cuando su padre murió en ese terrible accidente automovilístico en la carretera del norte. Trabajé doble turno durante años para darle educación, ropa decente, una vida mejor que la mía. Me salté comidas para que él pudiera comer carne los domingos. Usé la misma ropa durante años para poder pagarle la universidad. Él estudió administración de empresas y consiguió un buen trabajo en una empresa de importaciones. Ganaba bien, mucho mejor que yo jamás gané. Se casó con Luisa hace 5 años. Ella venía de una familia con dinero, o al menos eso aparentaban. Siempre vestida a la moda, siempre con el cabello perfecto, las uñas hechas, maquillaje impecable. Trabajaba como gerente de marketing en una boutique de ropa cara. Desde el principio noté que me miraba por encima del hombro. Cuando visitaban mi casa, ella tocaba las cosas con la punta de los dedos, como si todo estuviera sucio. Fruncía la nariz ante mis muebles viejos, ante mis cortinas desteñidas por el sol, ante mi televisor antiguo que todavía funcionaba perfectamente bien. «Dolores, deberías renovar este lugar», me decía con esa voz dulce pero venenosa. «Se ve tan anticuado, tan descuidado». Yo sonreía y asentía, pero por dentro sentía una punzada de vergüenza. Vergüenza que me enojaba conmigo misma por sentir. Esta era mi casa. La había pagado con mi sudor y mis lágrimas. No tenía por qué sentirme mal por no tener muebles de diseñador ni electrodomésticos de última generación. Diego venía a visitarme cada 2 semanas, generalmente los domingos.
Yo le preparaba su comida favorita, aquella pasta con salsa de tomate casera que tanto le gustaba de niño. Nos sentábamos a la mesa y él me contaba sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre la vida que llevaba. Yo escuchaba con atención, feliz de tener esos momentos con mi hijo. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Las visitas se volvieron más espaciadas. De cada 2 semanas pasaron a una vez al mes. Luego cada mes y medio. Cuando venía, parecía distraído, mirando constantemente su teléfono, respondiendo mensajes de trabajo o de Luisa. La conversación se volvió superficial. Ya no me preguntaba cómo estaba realmente. Solo hacía preguntas genéricas y esperaba respuestas cortas. Y entonces comenzaron las preguntas extrañas. «Mamá, ¿dónde guardas los papeles de la casa?», me preguntó un domingo mientras comíamos. «Deberías tener todo organizado en caso de emergencia». «Mamá, ¿sigues teniendo esa cuenta en el Banco Nacional?», dijo en otra ocasión. «Deberías revisar si te están cobrando comisiones innecesarias. Puedo acompañarte si quieres». «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola. ¿No has pensado en vender y mudarte a algo más pequeño, más manejable?». Yo no le di mucha importancia en ese momento. Pensé que era preocupación genuina. Pensé que era mi hijo cuidando de mí, de la misma forma en que yo había cuidado de él toda su vida. Qué tonta fui. Qué ciega estuve ante las señales que estaban justo frente a mis narices. Hace 3 años, Diego me había convencido de abrir una cuenta bancaria conjunta. «Es por seguridad, mamá», me dijo con esa sonrisa que siempre me desarmaba. «Si te pasa algo, si tienes una emergencia, yo podré acceder al dinero para ayudarte inmediatamente. No tendrás que preocuparte por trámites ni burocracia. Confías en mí, ¿verdad?». Por supuesto que confiaba en él. Era mi hijo. Mi único hijo. El niño al que había dedicado mi vida entera. Firmé los papeles sin leer la letra pequeña. Transferí todo mi dinero a esa cuenta conjunta. Diego tenía acceso total, igual que yo. Podía retirar, transferir, hacer lo que quisiera sin mi autorización. Pero nunca pensé que lo haría. Nunca imaginé que me vería como un obstáculo, como una fuente de recursos para explotar. También me convenció de modificar la escritura de la casa. «Deberíamos ponerla a nombre de los dos», sugirió durante una cena. «Por cuestiones de herencia, mamá. Para evitar problemas legales cuando... Bueno, ya sabes. Cuando llegue el momento. Así todo será más simple». Yo firmé. Firmé porque confiaba. Porque amaba. Porque era mi hijo y jamás pensé que me traicionaría. La vida continuó con su rutina tranquila. Yo seguía cosiendo, caminando al mercado los martes y viernes, tomando mi té de manzanilla todas las mañanas, regando las plantas del pequeño jardín trasero. Carlos, mi vecino, venía ocasionalmente a tomar café. Éramos amigos desde hacía décadas. Su esposa había muerto hace 7 años y él vivía solo en la casa de al lado. A veces compartíamos cenas sencillas, nos recomendábamos programas de televisión, nos quejábamos juntos sobre el aumento de los precios en el supermercado. Todo parecía estar bien. Todo parecía estar en orden. Pero debajo de esa superficie tranquila, algo oscuro se estaba gestando. Algo que yo no podía ver todavía, pero que pronto explotar. Los primeros signos reales de que algo andaba mal comenzaron a aparecer hace 4 meses, aunque en ese momento no los reconocí como las señales de alarma que eran. Fue un sábado por la tarde cuando Diego llegó sin avisar. Eso ya era extraño en sí mismo, porque siempre llamaba antes de venir. Tocó el timbre con insistencia y cuando abrí la puerta, lo encontré parado ahí con una expresión tensa en el rostro. Luisa estaba en el auto, esperando con el motor encendido. Ni siquiera se molestó en bajar para saludarme. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo Diego sin siquiera darme un beso en la mejilla. Entró directamente a la sala y comenzó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado. «Esto no puede seguir así». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué cosa, hijo? ¿Está todo bien? ¿Pasó algo?» «Esta casa», respondió señalando alrededor con un gesto amplio de la mano. «Mírate, mamá. Vives aquí sola en este lugar que se está cayendo a pedazos. El techo gotea, las paredes tienen grietas, los muebles son de hace 30 años. Esto no es vida para una mujer de tu edad».
Me sentí confundida por su repentino arrebato. Pero hijo, yo estoy bien aquí. Esta es mi casa. La conozco. Tengo mis vecinos, mis rutinas. No estás bien, me interrumpió con voz cortante que me hizo dar un paso atrás. Estás aislada. Estás viviendo en el pasado. Necesitas vender esta propiedad y mudarte a algo más moderno, más pequeño, más fácil de mantener. Un apartamento en el centro, por ejemplo. Yo puedo ayudarte a buscar opciones. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Vender mi casa? Diego, esta casa tiene todos mis recuerdos. Aquí creciste tú. Aquí vivimos tu padre y yo. No puedo simplemente. Los recuerdos no pagan las cuentas, replicó con frialdad. Mira este lugar objetivamente, mamá. Vale dinero. Buen dinero. Podrías venderlo, comprar algo más económico y vivir con la diferencia. Sería más inteligente. Intenté explicarle que yo no necesitaba vender, que mi pensión me alcanzaba, que era feliz aquí. Pero él siguió presionando, argumentando, insistiendo. Finalmente se fue media hora después, visiblemente frustrado porque yo no había aceptado su sugerencia. Luisa ni siquiera me miró cuando el auto se alejó. Esa noche no pude dormir bien. Algo en la actitud de Diego me había perturbado profundamente. No era preocupación lo que había visto en sus ojos. Era otra cosa. Algo más oscuro. 2 semanas después, vino de nuevo. Esta vez con Luisa, que entró a mi casa con pasos lentos y calculados, mirando cada rincón con esos ojos críticos que tanto me incomodaban. Dolores, comenzó ella con voz melosa mientras se sentaba en mi sofá viejo sin esperar invitación. Diego y yo hemos estado hablando. Nos preocupa tu situación. Una mujer de tu edad no debería estar cargando con una propiedad tan grande y problemática. Estoy perfectamente bien, respondí tratando de mantener la calma, pero sintiendo como la irritación comenzaba a crecer en mi pecho. No, no lo estás, intervino Diego. Y además, mamá, hemos estado pensando. Esta zona se está revalorizando. Podría sacar fácilmente unos $150,000 por esta propiedad. Es una oportunidad que no deberías desperdiciar. $150,000. Ahí estaba. El número concreto. La razón real detrás de toda su súbita preocupación por mi bienestar. No voy a vender mi casa, dije con firmeza. Y no quiero volver a hablar de esto. El rostro de Diego se endureció. Está siendo terca e irracional. Pero está bien. Tú verás cuando este lugar se te caiga encima y no tengas dinero para arreglarlo. Se fueron dejando un ambiente pesado y tenso. Yo me quedé sentada en mi cocina, temblando, sintiendo que algo fundamental había cambiado en mi relación con mi hijo. Ya no me miraba como a su madre. Me miraba como a un obstáculo. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Diego oscilaba entre momentos de aparente normalidad y explosiones de frialdad que me dejaban desconcertada. Un día me llamaba por teléfono y conversábamos amigablemente sobre el clima y sus planes de trabajo. Al día siguiente llegaba a mi casa con cara de pocos amigos y comenzaba a criticar todo lo que veía. Este jardín es un desastre, mamá. Las plantas están secas. ¿Todavía usas esa estufa vieja? Es peligrosa. Deberías contratar a alguien para que limpie esto a fondo. Huele a humedad. Cada comentario era una pequeña puñalada. Cada crítica erosionaba un poco más mi confianza. Empecé a verme a mí misma y a mi hogar a través de sus ojos despectivos, y por primera vez en años me sentí inadecuada, insuficiente, fracasada. Luisa era aún peor. Cuando venía, tocaba mis cosas con evidente disgusto. Un día la encontré revisando los cajones de mi cómoda en el dormitorio. Solo estaba buscando un pañuelo, dijo sin una pizca de vergüenza cuando la descubrí. Pero yo había visto lo que realmente estaba haciendo. Estaba evaluando, catalogando, calculando el valor de mis pocas posesiones. Otra tarde, mientras yo preparaba café en la cocina, escuché a Luisa hablando por teléfono en el jardín. Su voz llegaba clara a través de la ventana abierta. Sí, es horrible. No puedo creer que Diego se haya criado en un lugar así. Parece casa de indigente. Pero no te preocupes, pronto esto se resolverá. Estamos trabajando en eso. La vieja es terca,
pero Diego sabe cómo manejarla. La vieja. Así me llamaba. La sangre me hirvió, pero me obligué a quedarme quieta, a no confrontarla. Todavía tenía esperanza de que todo fuera un malentendido, de que mi hijo no pudiera estar planeando nada malo contra mí. Qué ingenua seguía siendo. Carlos notó el cambio en mí. Una tarde, mientras compartíamos café en mi cocina como habíamos hecho cientos de veces, me miró con esos ojos sabios que habían visto mucho mundo. Dolores, ¿está todo bien contigo? Te veo preocupada. Ojeros. Has perdido peso. Intenté sonreír y restarle importancia, pero Carlos me conocía demasiado bien. Finalmente, cedí y le conté sobre el comportamiento extraño de Diego, sobre su insistencia en que vendiera la casa, sobre los comentarios hirientes de Luisa. Carlos frunció el ceño. Ten cuidado, Dolores. He visto casos así antes. Hijos que de repente se interesan mucho en las propiedades de sus padres mayores. No siempre termina bien. Pero es mi hijo, protesté. Diego me ama. Sé que a veces es brusco, pero en el fondo me quiere. El amor y la codicia pueden coexistir, respondió Carlos con tristeza. Y la codicia casi siempre gana. Solo te pido que estés atenta, que protejas lo que es tuyo. Sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante días. ¿Estaba siendo paranoica? ¿O realmente había razones para preocuparme? Todavía no tenía pruebas concretas de nada malo. Solo tenía un sentimiento incómodo en el estómago que crecía con cada visita de Diego. Entonces ocurrió algo que cambió todo. Algo que me abrió los ojos de golpe y me mostró la terrible verdad que había estado negando. Era un jueves por la tarde, alrededor de las 3. Yo acababa de regresar del mercado con mis bolsas de compras cuando vi el auto de Diego estacionado frente a mi casa. Eso era extraño porque era día laboral y él debería estar en su oficina. Me acerqué con curiosidad, pero también con cierta aprensión que ya se había vuelto constante cuando se trataba de mi hijo. Cuando abrí la puerta, lo encontré en la sala hablando por teléfono. No me había escuchado entrar porque estaba demasiado concentrado en su conversación. Me quedé parada en el umbral, con las bolsas todavía en las manos, escuchando sin querer lo que decía. Te digo que el dinero ya está garantizado, decía Diego con voz baja pero emocionada. Son 200.000 en la cuenta conjunta. Yo tengo acceso total. Ella ni siquiera revisa los estados bancarios. Cuando me dé cuenta, ya habrá pasado todo y será demasiado tarde para que haga algo. Mi corazón se detuvo. Las bolsas casi se me caen de las manos, pero me aferré a ellas con fuerza, sintiendo como mis nudillos se ponían blancos. Luisa, amor, confía en mí, continuó Diego. La casa que viste te va a encantar. $200.000 es exactamente lo que necesitamos para el enganche. El vendedor ya está de acuerdo. Podemos cerrar el trato la próxima semana. Tu mamá va a estar tan impresionada cuando vea en qué barrio vamos a vivir. Hubo una pausa mientras escuchaba lo que Luisa decía del otro lado. No, ella no va a enterarse hasta que todo esté hecho. Para ese entonces, el dinero ya va a estar invertido en la propiedad. ¿Qué va a poder hacer? ¿Demandarme? Soy su hijo. Además, técnicamente es una cuenta conjunta. Legalmente tengo derecho a usarla. Y sobre la casa donde vive, bueno, también está a mi nombre. Si necesitamos liquidez adicional, podemos considerar venderla después. Estoy seguro de que puedo convencerla. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Mi propio hijo. Mi propio hijo estaba planeando robarme. Robarme todo lo que tenía. El dinero que había ahorrado durante años, la casa que había sido mi refugio y mi hogar. Diego se rió de algo que Luisa dijo. Sí, lo sé. Has esperado mucho por esta casa. Pero ya falta poco, amor. Ya falta muy poco. La semana que viene voy al banco, transfiero el dinero, cerramos la compra y nos mudamos. Mamá ni siquiera tiene que saberlo hasta que queramos contarle. Y para entonces, ya no habrá vuelta atrás. Me moví silenciosamente hacia atrás, saliendo de la casa con el mismo cuidado con que había entrado. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Dejé las bolsas en el porche y me alejé por la calle, sin rumbo, solo necesitando escapar antes de que Diego saliera y me viera. Caminé durante 1 hora sin saber a dónde iba.
Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. La gente me miraba al pasar, pero no me importaba. Sentía como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado frente a mis ojos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el niño que yo había criado con tanto amor, con tanto sacrificio, se había convertido en esto? ¿En un hombre capaz de robarle a su propia madre? ¿En alguien que hablaba de mí como si fuera un estorbo, como si fuera demasiado tonta para darme cuenta de lo que planeaba? Finalmente terminé en una pequeña plaza a 3 cuadras de mi casa. Me senté en una banca bajo un árbol y traté de calmar mi respiración, de poner en orden mis pensamientos. Tenía que pensar con claridad. Tenía que decidir qué hacer. La primera reacción fue de negación. Tal vez había malinterpretado la conversación. Tal vez Diego tenía una explicación razonable. Tal vez estaba planeando pedirme el dinero prestado y simplemente no había encontrado el momento adecuado para hacerlo. Pero no. Sabía lo que había escuchado. Sabía exactamente lo que significaba. Ella ni siquiera revisa los estados bancarios. Cuando se dé cuenta, ya habrá pasado todo. Para ese entonces, ya no habrá vuelta atrás. Esas no eran palabras de alguien que planeaba pedir permiso. Eran palabras de alguien que planeaba un robo. La segunda reacción fue de culpa. ¿Había sido yo mala madre? ¿Había criado a Diego de forma que se sintiera con derecho a tomar lo que no era suyo? ¿Había sido demasiado blanda? ¿Demasiado generosa? ¿Le había dado tanto que ahora esperaba que todo lo mío fuera automáticamente suyo también? Pero luego la culpa se transformó en rabia. Rabia ardiente que me quemaba por dentro. Yo no tenía la culpa de que mi hijo se hubiera convertido en un ladrón. Yo le había enseñado valores, honestidad, respeto. Las decisiones que él estaba tomando ahora eran suyas y solo suyas. Y Luisa, esa mujer codiciosa que solo veía signos de dólares cuando miraba a su alrededor, claramente había influido en él, lo había empujado hacia esto. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Suficiente llanto. Suficiente autocompasión. Ahora tenía que actuar. Saqué mi teléfono celular viejo del bolsillo y llamé a Carlos. Él contestó al segundo timbre. «Carlos», dije con voz temblorosa pero determinada. «Necesito tu ayuda. Necesito que vengas a buscarme. Estoy en la plaza de la Avenida Libertad. Y necesito que me acompañes a hacer algunas cosas muy importantes». «¿Estás bien, Dolores?» Tu voz suena extraña. «No, no estoy bien. Pero voy a estarlo. Solo ven, por favor». Carlos llegó 15 minutos después en su camioneta vieja. Me subí sin decir palabra y durante el trayecto le conté todo lo que había escuchado. Vi cómo su rostro se endurecía con cada detalle, cómo sus manos apretaban el volante con fuerza creciente. «Ese desgraciado», murmuró cuando terminé. «Ese maldito desgraciado. Perdona mi lenguaje, Dolores, pero tu hijo se merece todo lo que le va a pasar». «¿Qué voy a hacer, Carlos? No puedo simplemente confrontarlo. Si lo hago, él va a negar todo. Va a decir que malentendí. Va a hacerme sentir loca». Carlos pensó por un momento mientras conducía. «Necesitas pruebas. Necesitas evidencia concreta de lo que está planeando. Y necesitas proteger tus activos antes de que sea demasiado tarde». Tenía razón. Confrontar a Diego sin pruebas no serviría de nada. Necesitaba ser inteligente. Necesitaba moverme con cuidado. «Llévame a casa», le dije. «Pero quédate cerca. Necesito buscar algo». Cuando llegamos, el auto de Diego ya no estaba. Había dejado las bolsas del mercado en el porche y entré con Carlos pisándome los talones. Fui directamente a mi dormitorio y comencé a buscar entre mis papeles. Facturas viejas, recibos, documentos de la casa, estados de cuenta bancarios de hace meses que nunca había tirado. Y entonces lo encontré. Un sobre que no reconocía, metido entre mis documentos personales en el segundo cajón de la cómoda. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había papeles. Documentos con el membrete de una inmobiliaria de lujo. Planos arquitectónicos de una casa hermosa con jardín amplio, piscina, acabados de mármol. Y una carta de intención de compra firmada por Diego y Luisa. Precio de la propiedad, $500,000. Enganche requerido, $200,000. Mi dinero.
Querían usar mi dinero como enganche para comprar una mansión para ellos. Mis manos temblaban tanto que los papeles casi se me caen al suelo. Carlos los tomó y los leyó con expresión cada vez más sombría. La carta de intención estaba fechada 2 semanas atrás. Diego y Luisa ya habían comprometido el dinero. Ya habían firmado documentos preliminares con el vendedor. Solo faltaba que Diego hiciera la transferencia bancaria para cerrar el trato. «Mira la fecha de cierre propuesta», dijo Carlos señalando con el dedo un párrafo en el contrato. «El próximo martes. Faltan solo 5 días. Dolores. En 5 días planeaba vaciar tu cuenta y comprometerte en una transacción que no puedes revertir». Sentí náuseas. Me senté en el borde de mi cama porque las piernas ya no me sostenían. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo siquiera pensar en hacer esto? Carlos se arrodilló frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. «Escúchame bien, Dolores. No tienes tiempo para el dolor ahora. Tiempo para eso habrá después. Ahora necesitas actuar rápido y actuar inteligente. Si Diego se da cuenta de que descubriste sus planes, va a acelerar todo. Podría hacer la transferencia mañana mismo». Tenía razón. No podía derrumbarme ahora. Respiré profundo varias veces, obligándome a calmar el pánico que amenazaba con ahogarme. «¿Qué debo hacer?», pregunté con voz más firme. «Primero, necesitas ir al banco mañana a primera hora. Antes de que Diego pueda moverte. Cierra esa cuenta conjunta, transfiere todo el dinero a una nueva cuenta solo a tu nombre. Asegúrate de que él no pueda tocar ni un centavo. Pero él va a darse cuenta. Va a enfurecerse. Que se enfurezca. Mejor que se enfurezca antes de robarte que después. Y sobre la casa, necesitas hablar con un abogado. Necesitas sacar su nombre de la escritura si es posible, o al menos proteger tu parte para que no pueda venderla sin tu consentimiento. Eso va a costar dinero. Los abogados son caros. Tienes $200,000 en el banco, Dolores. Usa una parte para proteger el resto. Vale cada centavo». Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, sintiendo como mi mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Había perdido a mi hijo. O tal vez nunca lo había tenido realmente. El Diego que yo creía conocer, el niño amoroso y agradecido que existía en mis recuerdos, probablemente era una ilusión. El hombre real era este que planeaba robarme mientras sonreía a mi cara. Pero no iba a permitir que me destruyera. No iba a quedarme quieta mientras me despojaban de todo lo que había construido. A las 6 de la mañana del viernes ya estaba vestida y lista. Carlos tocó a mi puerta a las 7 en punto, tal como habíamos acordado. Desayunamos café negro y tostadas en silencio, ambos sabiendo lo que venía. «¿Estás segura de esto?», me preguntó antes de salir. «Una vez que des este paso, no hay vuelta atrás. Tu relación con Diego va a cambiar para siempre». «Ya cambió», respondí con amargura. El momento en que él decidió robarme, dejó de ser mi hijo en el sentido que importa. Ahora solo es un hombre que quiere aprovecharse de mí. Y yo no voy a permitirlo. Llegamos al banco a las 8:30, justo cuando abrían. Pedí hablar con el gerente, el mismo señor Martínez que me había atendido durante años. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con gafas gruesas y un trato siempre amable. «Señora Dolores, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?». Me senté frente a su escritorio y saqué los documentos que había encontrado en mi casa. Se los mostré sin decir palabra al principio, dejando que él leyera. «Necesito cerrar mi cuenta conjunta con mi hijo inmediatamente», dije cuando terminó de leer. «Y necesito transferir todos los fondos a una nueva cuenta solo a mi nombre. Una cuenta a la que él no tenga ningún tipo de acceso». El señor Martínez frunció el ceño. «Entiendo. Pero debo informarle que en una cuenta conjunta, cualquiera de los titulares puede retirar fondos en cualquier momento. Si su hijo ya inició alguna transacción. Por eso estoy aquí ahora, antes de que pueda hacerlo. Puede verificar si hay movimientos recientes o transacciones pendientes». Tecleó en su computadora durante varios minutos que se sintieron como horas. Yo apretaba las manos en mi regazo, conteniendo la respiración. «No hay transacciones pendientes», dijo finalmente. «La última operación fue hace 2 meses, un retiro de $300 que hizo usted misma.
El saldo actual es de $200,115,42. Sentí un alivio tan grande que casi me desmayo. Todavía estaba a tiempo. Diego aún no había movido el dinero. Entonces proceda, por favor. Cierre esta cuenta y abra una nueva solo a mi nombre. Ahora mismo. El proceso tomó casi 2 horas. Hubo que llenar formularios, verificar mi identidad múltiples veces, firmar documentos. Carlos esperó pacientemente a mi lado todo el tiempo, siendo mi apoyo silencioso. Finalmente, el señor Martínez me entregó los papeles de mi nueva cuenta. Listo, señora Dolores. La cuenta conjunta está cerrada. Todo el dinero ha sido transferido a su nueva cuenta personal. Aquí está su nueva tarjeta de débito. Le llegará una contraseña temporal por mensaje de texto para activarla. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Sí, dije sacando otro papel de mi bolso. Era un documento que había preparado esa mañana con la ayuda de Carlos. Necesito que Diego Rivas quede registrado en el sistema como persona sin autorización de acceso a cualquier información sobre mis cuentas. Si viene preguntando, no debe recibir ningún dato. Ninguno. El señor Martínez asintió comprensivamente. Era obvio que había visto situaciones similares antes. Por supuesto. Queda registrado en el sistema. Si su hijo intenta obtener información sobre sus cuentas, será redirigido a mí personalmente, y yo le informaré que no tengo autorización para divulgar esos datos. Salí del banco sintiéndome como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos de los hombros. Pero sabía que esto era solo el principio. El dinero estaba seguro, pero aún quedaba el problema de la casa. Carlos me llevó directamente al despacho de una abogada que él conocía. Se llamaba Alejandra Soto, una mujer de unos 40 años, con cabello corto y mirada inteligente. Le expliqué toda la situación mientras ella tomaba notas en su computadora portátil. Lo que su hijo planeaba hacer técnicamente no es ilegal en el caso del dinero, explicó cuando terminé. Al ser una cuenta conjunta, él tenía derecho legal de acceso. Moralmente repugnante, sí, pero no criminal. Sin embargo, si hubiera vendido la casa sin su consentimiento expreso, eso sí constituiría fraude, especialmente si usted todavía vive en ella y no recibe compensación justa. ¿Puedo sacarlo de la escritura?, pregunté. Es complicado. Ambos son copropietarios. Para removerlo necesitaría su firma. Y dudo que él la dé voluntariamente una vez que se entere de lo del banco. Alejandra pensó por un momento. Pero hay algo que sí podemos hacer. Podemos registrar una anotación preventiva en el registro de la propiedad, declarando que usted vive en la casa y que cualquier venta requiere su consentimiento notariado personal. Eso evitaría que él pudiera vender usando documentos falsificados o poderes fraudulentos. Hágalo, dije sin dudar. Haga todo lo que sea necesario para protegerme. Firmé más papeles. Pagué honorarios. Para el mediodía del viernes, mi dinero estaba seguro y mi casa tenía protecciones legales. Me sentía exhausta pero también extrañamente empoderada. Por primera vez en meses, yo tenía el control. ¿Y ahora qué?, le pregunté a Carlos cuando salimos del despacho de la abogada. Ahora esperamos, respondió. El martes, cuando Diego vaya al banco a hacer la transferencia para comprar esa mansión, va a descubrir que no hay nada que transferir. Y entonces, Dolores, entonces vamos a ver su verdadera cara. Los siguientes 4 días fueron los más largos de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que sería Diego llamando para confrontarme. Pero no llamó. No vino. No envió mensajes. Era como si hubiera desaparecido del mapa, probablemente ocupado finalizando los detalles de su gran robo, sin saber que ya no tenía nada que robar. Carlos se quedó cerca durante esos días. Instaló cámaras de seguridad en mi casa, pequeñas y discretas, que grababan todo lo que pasaba en la sala, la cocina y el pasillo de entrada. Por si acaso, dijo. Quiero tener evidencia de cualquier cosa que pase. También cambió las cerraduras de todas las puertas. Diego tenía llave de mi casa, pero ya no le serviría. El sábado por la noche, mientras cenábamos sopa de verduras en mi cocina, Carlos me preguntó algo que me había estado evitando preguntarme a mí misma. ¿Cómo te sientes realmente, Dolores? No con la situación legal o financiera. Digo emocionalmente. Es tu hijo.
Dejé la cuchara en el plato y miré hacia la ventana. Afuera estaba oscureciendo y las luces de la calle comenzaban a encenderse una por una. Siento como si estuviera de luto, respondí finalmente. Como si el Diego que yo conocía hubiera muerto y en su lugar quedara un extraño. Un extraño que tiene su cara pero no su corazón. ¿Sabes qué es lo peor? Que sigo buscando excusas para él en mi cabeza. Sigo pensando que tal vez Luisa lo presionó tanto que él cedió. Que tal vez está pasando por problemas que yo no conozco. Pero luego recuerdo sus palabras exactas en esa llamada telefónica y sé que no hay excusa que valga. Carlos asintió con tristeza. El amor de madre es lo más fuerte que existe. Pero a veces ese amor nos ciega ante la verdad. Diego es un adulto. Tomó decisiones. Malas decisiones. Y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Esa noche soñé con Diego niño. Tenía 8 años y estaba llorando en mi regazo porque unos compañeros de escuela se habían burlado de él por no tener zapatos nuevos. Yo lo abrazaba y le prometía que le compraría los mejores zapatos que pudiera pagar. En el sueño, él me miraba con esos ojos inocentes llenos de confianza absoluta y me decía: te quiero, mamá. Eres la mejor mamá del mundo. Me desperté con lágrimas en las mejillas. El domingo pasó con lentitud agónica. Fui a misa por primera vez en meses, buscando tal vez algún tipo de consuelo o respuesta. El padre Rodrigo habló en su sermón sobre el perdón, sobre cómo perdonar no significa permitir que nos sigan lastimando. Sus palabras resonaron en mí. Podía perdonar a Diego algún día, tal vez, pero eso no significaba que tenía que dejar que me robara. El lunes me la pasé limpiando la casa nerviosamente, moviendo muebles, lavando cortinas, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente distraída. Carlos vino por la tarde y revisó las cámaras, asegurándose de que todo estuviera funcionando perfectamente. Mañana es el día, dijo. Según los documentos que encontraste, mañana martes Diego planeaba cerrar la compra de esa casa. Va a ir al banco en algún momento de la mañana. Y cuando descubra que no puede acceder al dinero. No terminó la frase. No hacía falta. ¿Crees que vendrá aquí? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Sin duda. Y no va a venir tranquilo. Va a venir furioso. Por eso voy a quedarme cerca. Muy cerca. Esa noche apenas dormí 2 horas. Me quedé acostada escuchando cada ruido de la casa, cada crujido, cada suspiro del viento contra las ventanas. A las 5 de la mañana me rendí y me levanté a preparar café. A las 9 de la mañana del martes, estaba sentada en mi cocina con una taza de té que ya se había enfriado en mis manos. Carlos estaba en su casa pero con su teléfono en la mano, listo para venir si yo lo llamaba. Las cámaras grababan silenciosamente. A las 10:15, mi teléfono sonó. Era un número desconocido pero local. Contesté con mano temblorosa. «Señora Dolores Rivas», preguntó una voz masculina profesional. «Sí, soy yo». Habla el gerente del Banco Nacional, sucursal Centro. Quería informarle que su hijo Diego Rivas estuvo aquí hace unos minutos intentando acceder a información de la cuenta conjunta que ustedes tenían. Le informé que esa cuenta fue cerrada y que no puedo proporcionarle ningún dato sobre sus nuevas cuentas. Él se alteró bastante y pidió hablar con supervisores. Quería que usted supiera, por si intenta contactarla. Gracias por avisarme, logré decir con voz temblorosa. También quiero informarle que llamó a la policía amenazando con presentar cargos por robo contra usted. Los oficiales llegaron pero después de revisar la documentación, le explicaron que siendo usted la única titular de la cuenta actual, no hay delito. Se retiró muy molesto. Solo quería que estuviera advertida. Colgué el teléfono y llamé inmediatamente a Carlos. Acaba de estar en el banco. Ya sabe. Ya lo descubrió todo. Voy para allá, respondió Carlos. No cuelgues. Mantén el teléfono en la mano. Escuché sus pasos rápidos a través del teléfono, el sonido de su puerta cerrándose. En menos de 1 minuto estaba tocando a mi puerta trasera. Lo dejé entrar y nos quedamos esperando en la cocina. Puede que no venga, dije con voz esperanzada. Puede que se calme y... El rugido de un motor interrumpió mis palabras. A través de la ventana vi el auto de Diego frenando bruscamente frente a mi casa, subiéndose a la acera. Salió como un toro enfurecido,
con Luisa detrás gritándole algo que no alcanzaba a escuchar. «Aquí viene», murmuró Carlos poniéndose de pie. «Quédate detrás de mí». Diego ni siquiera tocó el timbre. Intentó abrir la puerta con su llave, pero la nueva cerradura no cedió. Lo escuché maldecir afuera. Luego comenzó a golpear la puerta con los puños. «Mamá, abre esta maldita puerta. Abre ahora mismo». Su voz estaba cargada de una rabia que jamás le había escuchado. Carlos me miró y negó con la cabeza. «No abras todavía. Deja que se calme un poco». Pero Diego no se calmó. Los golpes se hicieron más fuertes. «Sé que estás ahí. Abre o tiro la puerta abajo». «¿Qué hiciste? ¿Qué mierda hiciste con mi dinero?» «Tu dinero», repetí en voz baja sintiendo como la rabia también comenzaba a crecer en mí. «Mi dinero, querrás decir». Luisa gritaba afuera también. «Vieja loca. Nos arruinaste. Teníamos un contrato. El vendedor nos va a demandar por incumplimiento. Vas a pagar cada centavo». «Voy a llamar a la policía», dijo Carlos sacando su teléfono. «Espera». Lo detuve. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía miedo. Sentía furia. Furia por todo lo que Diego había planeado hacerme. Furia por su traición. Furia por cómo estaba ahora afuera de mi casa actuando como si él fuera la víctima. «Voy a abrir. Quiero que vea mi cara cuando le diga que es exactamente lo que planeaba hacer». «Dolores, no es buena idea. Las cámaras están grabando todo, ¿verdad? Entonces que quede registrado. Que quede evidencia de todo lo que va a decir». Caminé hacia la puerta con pasos firmes. Carlos me siguió, posicionándose donde pudiera intervenir si era necesario. Respiré profundo y abrí. Diego casi se cae hacia adelante por el impulso. Su rostro estaba rojo, sus ojos inyectados de sangre. Cuando me vio, toda la rabia pareció concentrarse en su mirada. «¿Qué hiciste?», gruñó. «¿Qué mierda hiciste con el dinero?». «Lo protegí», respondí con voz tranquila pero firme. «Lo protegí de ti». La cara de Diego se contrajo en una mueca de rabia mezclada con incredulidad. «¿Protegerlo de mí? Soy tu hijo. Ese dinero estaba en una cuenta conjunta. Tengo tanto derecho como tú». «No tienes ningún derecho», respondí sintiendo como mi voz se volvía más fuerte con cada palabra. «Ese dinero vino de la venta del terreno que me dejó tu padre. Cada centavo es mío. Lo puse en cuenta conjunta porque confiaba en ti, porque creí que jamás me traicionarías. Pero me equivoqué». «¿De qué hablas? Yo nunca te traicioné. Solo iba a usar el dinero para algo importante, para comprar una casa para mi familia. Iba a pagártelo después». «Mentiroso», escupí la palabra con todo el veneno que sentía. «Te escuché, Diego. Te escuché hablando por teléfono con Luisa. Ella ni siquiera revisa los estados bancarios», dijiste. «Cuando se dé cuenta ya será demasiado tarde». Esas fueron tus palabras exactas. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Su boca se abrió y se cerró varias veces sin emitir sonido. Luisa, que estaba detrás de él, palideció también. Yo no. Eso no es lo que quisiste decir». «No te atrevas», lo interrumpí. «No te atrevas a mentirme más. Encontré los documentos, Diego. Los papeles de esa mansión de $500,000 que querías comprarle a tu esposa. 200,000 de enganche. Mi dinero. Mi vida entera de ahorros para comprarle una casa a ella». Luisa dio un paso al frente con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. «Dolores, no entiendes. Nosotros íbamos a cuidar de ti. Íbamos a darte una habitación en la casa nueva. Ibas a vivir con nosotros». «Cállate», le dije con voz helada. «Cállate ahora mismo. Te escuché llamarme la vieja. Te escuché decir que esta casa parecía de indigente. Te vi revisando mis cajones como si estuvieras tasando mis pertenencias. No quiero nada de ti. Nada». Diego recuperó algo de compostura y su expresión cambió. La rabia dio paso a algo más calculador, más manipulador. Reconocí esa mirada. Era la que ponía cuando era niño y quería conseguir algo de mí. «Mamá», dijo con voz más suave, más controlada.
Sé que estás molesta. Tienes derecho. Debí hablarte antes, debí ser honesto. Pero piénsalo. ¿Qué vas a hacer con $200,000? Tienes 65 años. Vives sola en esta casa que se cae a pedazos. Nosotros podríamos darte una vida mejor. Podrías tener tu propia habitación con baño privado, jardín, piscina. No tendrías que preocuparte por nada. Lo que me ofreces no es una vida mejor, respondí. Es dependencia. Es quitarme mi autonomía, mi casa, mi dinero, y dejarme a tu merced. ¿Y qué pasaría cuando ya no me quisieras ahí? Cuando fuera un estorbo en tu mansión perfecta. Me echarías a la calle sin nada porque ya no tendría ni casa ni dinero. Todo estaría en tus manos. No seas ridícula. Jamás haría eso. Ya estabas dispuesto a robarme, Diego. ¿Por qué debería creer que no harías algo peor? Su máscara de calma se resquebrajó de nuevo. No es robar cuando es una cuenta conjunta. Legalmente ese dinero también era mío. Moralmente no lo era, intervino Carlos desde atrás. Diego pareció notarlo por primera vez y su expresión se endureció aún más. Tú, gruñó señalándolo con el dedo. Tú la envenenaste contra mí, ¿verdad? Tú le metiste estas ideas en la cabeza. Nadie me metió nada en la cabeza, dije antes de que Carlos pudiera responder. Yo escuché tus propias palabras. Yo encontré los documentos que dejaste escondidos en mi casa. Tú solito cavaste tu propia tumba, Diego. No culpes a otros por tus acciones. Luisa comenzó a llorar con sollozos exagerados. Perdimos la casa. El vendedor nos va a demandar por los gastos de documentación. Vamos a tener que pagar $50,000 en penalizaciones. $50,000. Dolores. Nos vas a arruinar. Yo no los arruiné, repliqué sin una pizca de compasión. Ustedes se arruinaron solos al planear comprar una propiedad con dinero que no era suyo. Esas son las consecuencias de sus decisiones. Diego dio un paso amenazador hacia mí. Carlos inmediatamente se interpuso entre nosotros, su presencia física imponente haciendo que Diego se detuviera. No vas a tocarla, dijo Carlos con voz baja pero letal. Ni un dedo. ¿Entendiste? ¿O qué? Lo desafió Diego aunque su voz temblaba ligeramente. ¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Pegarme? Adelante. Te demando y le quito a mi madre hasta esta casa de porquería. Diego, basta, intenté decir pero él me ignoró completamente. ¿Sabes qué es lo más triste, mamá? Continuó con voz llena de amargura. Que sacrifiqué tanto por ti. Venía a visitarte incluso cuando no tenía tiempo. Soportaba esta casa deprimente. Aguantaba tus historias repetitivas sobre el pasado. Todo porque pensaba que eras mi madre y te debía respeto. Pero resulta que eres una egoísta. Prefieres quedarte aquí muriendo sola rodeada de basura vieja que ayudar a tu propio hijo a tener una vida mejor. Cada palabra era una bofetada. Sentí lágrimas quemando mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Yo te di todo, dije con voz temblorosa. Todo lo que tuve y lo que no tuve. Me salté comidas para que tú comieras. Usé ropa vieja para comprarte ropa nueva. Trabajé turnos dobles para pagarte la universidad. Y ahora vienes a decirme que soy egoísta porque no te permito robarme los únicos ahorros que tengo. ¿Cuándo fue que te volviste así, Diego? ¿Cuándo dejaste de ser mi hijo y te convertiste en esto? Me convertí en alguien que no quiere vivir en la pobreza para siempre, escupió. En alguien que quiere algo mejor que esta vida miserable. Pero tú no lo entiendes porque te conformas con migajas. Siempre lo has hecho. Luisa puso una mano en el hombro de Diego. Amor, vámonos. Es inútil hablar con ella. Ya tomó su decisión. Ahora nosotros tomaremos las nuestras. Había amenaza en sus palabras. Lo sentí como un escalofrío recorriendo mi columna. ¿Qué significa eso?, preguntó Carlos con voz tensa. Diego sonrió, pero no fue una sonrisa alegre. Fue algo retorcido y frío. Significa que esta casa también está a mi nombre. 50% mía. Y si necesito liquidez para pagar las penalizaciones del contrato, voy a vender mi parte. O mejor aún, voy a forzar la venta completa de la propiedad. Hay procesos legales para eso. División de bienes comunes.
Y entonces, mamá, vas a tener que dejar esta casa que tanto amas. La van a subastar y yo voy a recibir mi mitad del dinero. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No había pensado en eso. Había protegido el dinero, pero la casa seguía siendo vulnerable. No puedes hacer eso, dije aunque mi voz sonó menos segura de lo que hubiera querido. Puedo y lo haré. Ya hablé con un abogado esta mañana después de salir del banco. Me confirmó que como copropietario tengo derecho a exigir la venta si tú no quieres comprar mi parte. Y dudo que tengas $200,000 extra para comprarme. Técnicamente tiene razón, murmuró Carlos a mi lado con preocupación. Diego vio la duda en mi rostro y su sonrisa se amplió. Así que aquí está mi oferta, mamá. Me das $150,000 ahora mismo, firmas los papeles, y yo renuncio a mis derechos sobre esta casa. Te quedas con tu hogar y con $50,000 para vivir tus últimos años. O me niegas el dinero y yo inicio el proceso legal. La casa se vende en subasta, probablemente por menos de lo que vale, los abogados se comen una buena parte en honorarios, y al final ambos perdemos. Tú eliges. Era chantaje puro. Extorsión emocional y financiera. Pero lo peor era que tenía razón. Podía hacerlo. Legalmente tenía los recursos para forzar la venta de mi casa. Me quedé mirando a mi hijo en silencio, procesando sus palabras. $150,000. Quería que le diera $150,000 después de haber intentado robarme todo. Y me amenazaba con quitarme mi casa si no accedía a su chantaje. Tienes hasta mañana para decidir, continuó Diego con voz fría y calculadora. Mañana a las 5 de la tarde vendré por tu respuesta. O traes el dinero en un cheque certificado, o inicio los trámites legales. Y créeme, mamá, no voy a tener piedad. Te voy a sacar de esta casa aunque tenga que arrastrarte. Ya escuchaste suficiente, dijo Carlos sacando su teléfono. Voy a llamar a la policía. Esto es extorsión y amenazas. Adelante, se burló Diego. Llama. Los policías van a venir, van a escuchar mi versión, van a revisar los documentos de la casa que prueban que soy copropietario, y se van a ir. Porque no estoy haciendo nada ilegal. Estoy ejerciendo mis derechos de propiedad. ¿O qué van a decir? ¿Qué es un crimen querer vender mi parte de una casa que legalmente me pertenece? Luisa se cruzó de brazos con expresión de satisfacción. Deberías aceptar su oferta, Dolores. $150,000 es generoso considerando todo. Diego podría exigir los $200,000 completos como su mitad del valor de la propiedad. Te está dando una oportunidad de conservar algo. Generoso, repetí la palabra con amargura. Llamas generoso a robarme la mitad de mis ahorros después de intentar robarme todo. No es robo cuando es legalmente mío, insistió Diego. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y triunfo. Creía que había ganado. Creía que me tenía contra la pared sin salida. Y tal vez tenía razón. Tal vez no había forma de ganar esta batalla. Podía darle el dinero y quedarme con mi casa, pero perder la mayoría de mis ahorros. O podía negarme y arriesgarme a perder absolutamente todo en un proceso legal largo y costoso. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, odiándome a mí misma por sonar tan débil. Tienes hasta mañana a las 5, repitió Diego. Ni un minuto más. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en el umbral. Ah, y mamá, una cosa más. No intentes trucos como mudarte o esconder el dinero. Ya le informé a mi abogado de la situación. Si detecta cualquier movimiento sospechoso en tus cuentas o con la propiedad, vamos a actuar inmediatamente. Incluso podría solicitar un embargo preventivo de tus bienes. Así que pórtate bien. Los vi alejarse. Diego caminaba con pasos firmes, seguros. Luisa prácticamente brincaba a su lado, claramente satisfecha con cómo habían salido las cosas. Subieron al auto y se marcharon dejando marcas de llantas en mi césped. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como todas mis fuerzas me abandonaban. Carlos me sostuvo del brazo y me guió hasta la sala, ayudándome a sentarme en el sofá. No puedes darle ese dinero, dijo con firmeza. Es exactamente lo que quiere. Va a tomarlo y después igual va a buscar la forma de quitarte más. Los tipos como él nunca se conforman. Pero tiene razón, respondí con voz rota. Puede forzar la venta de la casa.
Hablé con la abogada sobre protecciones, pero nunca mencionó esto. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Voy a llamar a Alejandra ahora mismo, dijo Carlos marcando el número en su teléfono. Puso el altavoz para que yo pudiera escuchar. La abogada contestó al tercer timbre. Carlos le explicó rápidamente lo que acababa de pasar. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Es cierto que como copropietario puede solicitar la división y venta del bien común, explicó Alejandra finalmente. Es un derecho que tiene. Sin embargo, hay algunas cosas que pueden complicarle el proceso. La anotación preventiva que registramos ayuda. También el hecho de que Dolores vive en la propiedad como su residencia principal. Los jueces suelen ser más cautelosos cuando se trata de dejar a alguien sin hogar, especialmente a una persona mayor. Pero eventualmente podría lograr la venta, ¿verdad?, pregunté. Eventualmente, sí. Aunque el proceso podría tardar entre 6 meses y 1 año. Y hay formas de complicárselo más. Podríamos argumentar que la inclusión de su nombre en la escritura fue obtenida mediante engaño, que él la manipuló aprovechándose de la confianza madre-hijo. Eso podría invalidar su copropiedad. Pero tendríamos que probarlo, dijo Carlos. Sí. Y no sería fácil. Necesitaríamos evidencia de la manipulación. Testimonios. Documentación que muestre el patrón de conducta. Tengo las cámaras, dije de repente. Las cámaras grabaron todo lo que pasó hoy. Sus amenazas. Su chantaje. Eso sirve. Definitivamente. Eso muestra su verdadera intención. Muestra que está usando la propiedad como palanca para extorsionarla. Envíenme las grabaciones lo antes posible. Voy a revisar nuestras opciones legales. Después de colgar con Alejandra, Carlos y yo nos quedamos sentados en silencio. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, buscando salidas, buscando soluciones. Pero todas parecían llevar al mismo lugar. Una batalla legal larga, costosa y dolorosa contra mi propio hijo. Hay otra opción, dijo Carlos de repente. Una que no te va a gustar, pero que deberías considerar. ¿Cuál? Págale. Dale los 150,000. Que firme la renuncia a sus derechos sobre la casa. Y luego cortalo completamente de tu vida. Sé que duele, sé que parece como si él ganara. Pero piénsalo, Dolores. Terminas con tu casa asegurada y todavía $50,000 ahorrados. No es lo ideal, pero es algo. Y te libras de él para siempre. La idea me revolvió el estómago. Sería como premiarlo por intentar robarme. Sería como comprar tu paz mental. Como comprar tu seguridad. A veces en la vida no se trata de ganar o perder. Se trata de sobrevivir con la mayor dignidad posible. Pasé toda esa noche sin dormir, dándole vueltas al asunto. Carlos tenía razón en cierto sentido. Si le daba el dinero, al menos conservaría mi casa. Pero la idea de ceder ante su chantaje me enfurecía. Me hacía sentir débil, vencida. A las 4 de la mañana seguía despierta, sentada en la cocina con una taza de té frío entre las manos, cuando escuché un ruido afuera. Me asomé por la ventana y vi una figura merodeando cerca de mi jardín. Mi corazón se aceleró. Encendí la luz del porche y la figura se alejó corriendo, pero alcancé a ver quién era. Diego. Estaba espiando mi casa en medio de la noche. Revisé las cámaras de seguridad y vi que había estado ahí durante casi 1 hora, mirando por las ventanas, intentando ver qué hacía yo. El nivel de obsesión y control que estaba demostrando me aterrorizó. Llamé a Carlos inmediatamente. Está aquí. Diego está afuera de mi casa vigilándome. Voy para allá, respondió sin dudar. Y esta vez sí llamo a la policía. Esto ya es acoso. Pero para cuando Carlos llegó y llamamos a las autoridades, Diego ya se había ido. La patrulla que vino tomó el reporte y revisó las grabaciones de las cámaras. Técnicamente no hizo nada ilegal, explicó uno de los oficiales. Estaba en la vía pública. No entró a su propiedad. No la amenazó directamente. Lo más que podemos hacer es tener registro de este incidente por si la situación escala. ¿Escalar? Repetí con voz temblorosa. ¿Qué más tiene que hacer? Entrar a mi casa por la fuerza. El oficial me miró con compasión. Señora, le recomiendo que considere obtener una orden de restricción si siente que su seguridad está en peligro.
Pero basándonos en lo que veo aquí, es un conflicto familiar por propiedad. Esas cosas suelen resolverse en cortes civiles, no criminales. Después de que la policía se fue, me senté en mi sala sintiéndome completamente impotente. Diego me tenía exactamente donde quería. Podía acosarme, podía amenazarme, podía quitarme mi casa, y el sistema legal aparentemente no podía hacer nada para detenerlo. No voy a darle el dinero, dije finalmente con voz firme. No voy a premiar su comportamiento. Si quiere pelea legal, la va a tener. Carlos asintió con respeto. Entonces nos preparamos para la guerra. Pero Dolores, tienes que estar lista. Va a ponerse feo. Muy feo. No sabía cuán razón tenía. El martes a las 5 de la tarde en punto, tal como había prometido, Diego llegó. Esta vez no vino solo con Luisa. Traía a 2 hombres más, tipos grandes y corpulentos que se quedaron parados junto al auto como guardaespaldas. Intimidación pura. Yo estaba preparada. Carlos estaba conmigo adentro. Las cámaras grababan. Y había llamado a la policía preventivamente, informándoles que esperaba una confrontación y que temía por mi seguridad. Me dijeron que enviarían una patrulla a vigilar la zona. Diego tocó el timbre con insistencia. Abrí la puerta, pero dejé la reja de seguridad cerrada entre nosotros. ¿Tienes mi dinero?, preguntó sin siquiera saludar. Tenía ojeras profundas y se veía demacrado. Claramente tampoco había dormido bien. No, respondí con voz clara y firme. No te voy a dar ni un centavo más de lo que ya intentaste robarme. Su rostro se contrajo en una mueca de furia. Entonces ya tomaste tu decisión. Mañana mismo inicio el proceso legal. Para fin de mes esta casa va a estar en subasta. Espero que hayas disfrutado vivir aquí porque pronto vas a estar en la calle. No lo creo, dije sacando unos papeles de mi bolsillo. Hablé con mi abogada. Me explicó que el proceso que quieres iniciar puede tardar meses, incluso años. Y que hay múltiples formas de impugnarlo. Voy a pelear cada paso del camino, Diego. Cada documento que presentes, cada moción que hagas, voy a contraatacar. Va a costarte una fortuna en abogados y no tienes garantía de ganar. Voy a ganar, gruñó. Soy copropietario. La ley está de mi lado. La ley también considera las circunstancias. El hecho de que me manipulaste para poner tu nombre en la escritura. El hecho de que esta es mi residencia principal y tengo 65 años. El hecho de que intentaste robarme primero y ahora recurres a la extorsión. Todo eso va a ser presentado ante el juez. Y tengo las grabaciones que lo prueban. Vi cómo la confianza en su rostro comenzaba a agrietarse. Estás mintiendo. No tienes nada. Tengo todo, respondí. Cada palabra que dijiste ayer quedó grabada. Tus amenazas. Tu chantaje. Tu admisión de que querías usar mi dinero sin mi consentimiento. Incluso tengo grabación de ti merodeando afuera de mi casa a las 4 de la mañana como acosador. Todo eso va directo al expediente legal. Luisa se adelantó con los ojos llenos de lágrimas falsas. Por favor, Dolores. Somos familia. No tiene que ser así. Podemos llegar a un acuerdo. Tal vez no 150,000. Tal vez 100,000. Podemos negociar. No hay nada que negociar, dije con frialdad. Ustedes planearon robarme. Fallaron. Ahora quieren extorsionarme. También van a fallar. Y cuando todo esto termine, Diego, vas a terminar sin nada. Sin dinero, sin casa y sin madre. Porque aunque salgas victorioso de cualquier batalla legal, yo jamás voy a perdonarte. Jamás voy a olvidar lo que intentaste hacerme. Eres una estúpida, escupió Diego. Una vieja estúpida y terca que prefiere morir sola antes que ayudar a su propia familia. Prefiero morir sola que ser robada por mi propia familia, repliqué. Fue entonces cuando Diego perdió completamente el control. Se lanzó contra la reja de seguridad, intentando forzarla. Los barrotes se sacudieron pero aguantaron. Carlos se adelantó inmediatamente, su presencia física imponente haciendo que Diego retrocediera un paso. Vete ahora, ordenó Carlos con voz amenazante. Antes de que esto termine realmente mal para ti. Me estás amenazando, gritó Diego. ¿Escucharon eso? Este tipo me amenazó.
Voy a demandarlo también. Los voy a demandar a todos. Fue entonces cuando apareció la patrulla policial que había estado vigilando desde la esquina. Los oficiales salieron del auto con expresiones serias. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó uno de ellos acercándose. Diego inmediatamente cambió su actitud, poniéndose una máscara de víctima. Oficial, esta mujer tiene dinero que legalmente me corresponde y se niega a dármelo. Además, este hombre me amenazó con violencia física. El oficial me miró. Señora. Les mostré los papeles de mi abogada, les expliqué la situación brevemente. También mencioné que todo estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad. Esto parece un asunto civil, no criminal, dijo el oficial después de escuchar. Señor, le recomiendo que resuelva sus disputas de propiedad a través de los canales legales apropiados. Y señora, si siente que está siendo acosada, puede solicitar una orden de restricción. Ya lo hice, mentí, aunque en realidad planeaba hacerlo al día siguiente. La solicitud está en proceso. Diego palideció. ¿Una orden de restricción? Contra tu propio hijo. Contra alguien que me amenaza y me acosa, corregí. El hecho de que seas mi hijo no te da derecho a tratarme así. Señor, le sugiero que se retire, dijo el oficial con tono que no admitía discusión. Ahora. Diego me miró con tanto odio que sentí un escalofrío. Pero se dio vuelta y comenzó a caminar hacia su auto. Luisa lo siguió, lanzándome miradas venenosas. Los dos hombres que habían traído como intimidación también se retiraron. Antes de subirse al auto, Diego se volteó una última vez. Esto no termina aquí, mamá. Te lo prometo. Vas a arrepentirte de esto. Vas a arrepentirte de haberme hecho esto. Lo único de lo que me arrepiento, grité de vuelta, es de haber confiado en ti. Vi cómo se alejaban hasta que el auto desapareció al final de la calle. Entonces mis piernas cedieron y Carlos tuvo que sostenerme para que no cayera. Lloré durante horas esa noche. Lloré por el hijo que había perdido, por la relación que nunca volvería a tener, por la familia que se había destruido. Pero también sentí algo más. Sentí alivio. Sentí liberación. Los siguientes meses fueron difíciles. Diego cumplió su amenaza e inició el proceso legal para forzar la venta de la casa. Pero Alejandra, mi abogada, peleó cada paso con ferocidad. Presentamos las grabaciones como evidencia de manipulación y extorsión. Demostramos el patrón de comportamiento abusivo. Argumentamos protección especial por ser mi residencia principal y por mi edad. El proceso se alargó y se complicó. Diego gastó una fortuna en abogados. Yo también gasté dinero, pero estaba dispuesta a gastar hasta el último centavo antes de ceder ante su chantaje. Finalmente, después de 8 meses de batallas legales, el juez emitió su fallo. Determinó que la inclusión de Diego en la escritura había sido obtenida mediante manipulación emocional aprovechándose de la relación madre-hijo. Ordenó que la propiedad volviera a estar únicamente a mi nombre. Diego tendría que pagar las costas procesales por haber iniciado una demanda considerada frívola y maliciosa. Cuando recibí la notificación del fallo, me senté en mi cocina y lloré de nuevo. Pero esta vez fueron lágrimas de alivio, de victoria, de justicia. Diego apeló, por supuesto. Pero su apelación fue rechazada 3 meses después. Había perdido todo. El dinero que gastó en abogados lo dejó endeudado. Luisa lo abandonó cuando quedó claro que no habría mansión ni vida de lujo. Lo último que supe fue que estaba viviendo en un apartamento pequeño, trabajando horas extras para pagar sus deudas. Yo recuperé mi paz. Recuperé mi casa. Recuperé mi vida. Carlos y yo nos hicimos más cercanos durante todo ese proceso. No de forma romántica, sino como verdaderos compañeros de vida. Él se convirtió en la familia que Diego nunca fue realmente. Empezamos un pequeño negocio juntos, vendiendo artesanías que yo cosía y él comercializaba en mercados locales. No ganábamos mucho, pero era nuestro. Mi casa, mi pequeña pensión con sus grietas y sus goteras, siguió siendo mi refugio. La arreglé poco a poco con parte del dinero que había protegido. Pinté las paredes. Reparé el techo. Planté flores nuevas en el jardín. Y aprendí algo fundamental, que a veces el mayor acto de amor propio es decir que no. Es establecer límites.
Es protegerte a ti misma incluso cuando eso significa perder a alguien que creías que amabas. Diego intentó contactarme una vez, 2 años después. Me envió una carta pidiendo perdón, diciendo que había estado bajo mucha presión, que Luisa lo había influenciado. Pero sus palabras sonaban huecas, calculadas. No había arrepentimiento real. Solo quería otra oportunidad de manipularme. No respondí. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi vida. Ahora, a mis 68 años, vivo tranquila. Tengo mis costuras, mi jardín, mis amigas del vecindario, mi rutina de té de manzanilla cada mañana. Tengo a Carlos, quien me hace reír y me acompaña en los días difíciles. Y tengo mi dignidad. Tengo el conocimiento de que cuando me pusieron contra la pared, cuando intentaron robarme todo, me levanté y luché. No fui víctima. Fui guerrera. Mi casa sigue siendo modesta. Mis muebles siguen siendo viejos. Pero son míos. Completamente míos. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, puede quitármelos. A veces me pregunto si Diego piensa en mí, si entiende realmente lo que perdió. No solo el dinero o la casa, sino a su madre. Sino la posibilidad de una vejez compartida, de recuerdos nuevos, de una relación real basada en amor y no en codicia. Pero esas son sus preguntas que responder, no las mías. Yo ya encontré mi paz. Y eso es lo único que importa. Tentar nuevamente.